Que Dios les bendiga a todos y bienvenidos una vez más. Vamos a ver sobre el Sabbat, sobre el día de reposo, que viene siendo el séptimo día. Hay una realidad sobre este día específico. Hay algo que a veces se llegan a preguntar muchos y llegan a practicarlo incluso de ciertas maneras. El Sabbat, el día de reposo, ¿cómo se ha de observar? ¿Lo observan los cristianos hoy en día? ¿Cómo lo observan
quiénes lo deben de observar, quiénes lo deben de practicar de ciertas maneras, qué se debe de hacer en aquel día, cuándo es, será el sábado, será el domingo. Yo lo hago el sábado, lo estoy haciendo bien. Yo sé que no, ya lo movieron del sábado para el domingo. ¿Quién está bien, quién está mal? O ya no lo debemos de observar este día. A lo mejor de los 10 mandamientos, a lo mejor este ya no es parte de los mandamientos que tenemos que seguir. Vamos a ver esta realidad. Y vamos también a aprender la realidad sobre este sábado. Un misterio que muchos a veces no lo han entendido. Yo no lo entendí antes. Yo antes creía solamente en el sábado, que era el domingo. Yo pensaba que el sábado, el día de reposo, era el domingo, porque digo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y bueno, obviamente, domingo es el séptimo día. Es lo que yo pensaba. Y me llegaban incluso a decir a mí que en ese día solamente debo de adorar a Dios, no debo de trabajar, no debo de hacer nada, porque solo debo de descansar. ¿Era correcto o no era correcto? Vamos a ver, vamos a empezar en el punto número 1. Dice así el punto número 1. El reposo de Dios. Y para ver sobre el reposo de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios también. Vean lo que dice en Génesis. Vamos a ir a Génesis 2 y 3. Al 3. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. En este día, el séptimo día, Dios reposó de sus obras. Algo que dejamos ahí en claro, que nos dice las escrituras. Dios reposó de sus obras de la creación, no de sus obras que venía a tener que hacer más adelante. Entonces, Dios se cansó físicamente, tenía que tomar algo, quería descansar. A lo mejor él ya estaba como nosotros, nos cansamos y queremos solamente un día de descanso, queremos una hora, unos minutos. No, incorrecto. Dios no se cansó físicamente, sino que Dios terminó las obras. Y esto es algo interesante. En Génesis 1, conforme va pasando la creación, donde va haciendo las cosas en el primer día, hubo amanecer, y vamos a verlo, a verlo mejor en la palabra de Dios. Que, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo donde dice: entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó a Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. La tarde y la mañana concluían un día. Luego en otra porción, la tarde y la mañana concluían otro día. La tarde y la mañana era otro día. Pero en el séptimo día no hubo tarde ni mañana para concluir otro día, sino que inició el reposo de nuestro Dios, porque terminó la creación. Ya no había más cosas que crear, no, terminó todo, y por eso nuestro Dios reposó en el séptimo día. Pero ¿eso quiere decir que nosotros tenemos que reposar también de nuestra creación? Pues no, porque nosotros no somos creadores, nosotros no creamos a nuevos mundos y personas, no. Entonces, este reposo de nuestro Dios nos empieza a apuntar a una dirección. Pero no la podemos entender si solamente leemos esto y lo dejamos así. Pero nuestro Dios no se cansó, y para esto vamos a ver la palabra de Dios. Viene siendo en Juan 5, 16 al 18. Veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre el reposo, sobre su Padre, nuestro Dios. Vean lo que dice. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Lo que hizo nuestro Señor Jesús es que Él sanó a un hombre paralítico en el día sábado. Obviamente el día sábado era el día de reposo. Ellos no estaban permitidos trabajar, ni andar haciendo nada, descansar y todo. Entonces Jesucristo hizo una obra el sábado. Sanó a alguien en un sábado. Entonces por eso los judíos le decían esto. Le decían que lo iban a apedrear porque estaba violando la ley del sábado. Vean, 17. Pero Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, también trabajo yo. Jesús está diciendo: mi Padre que cuando terminó la creación y reposó, aún está trabajando. ¿Cómo puede ser? Pues nuestro Dios no reposó de sus obras, sino Él reposó de las obras, pero de la creación.
Y vean lo que dice el 18. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está aclarando algo aquí, que mi Dios, que nuestro Dios del día de hoy, Él aún sigue trabajando. Él no ha dejado de trabajar. Él no hace como nosotros, que nos cansamos y queremos llegar a casa y echarnos un rato en el sofá o descansar un rato, o a veces los domingos queremos recuperar un poco de nuestros sueños que perdimos durante la semana. Nuestro Dios no es así. Dios es un espíritu. Dios es espíritu. Dios no es carne y hueso como yo, así que se cansa y ya se empieza a acabar y se va a arrugar y se va a hacer polvo. No. Veamos entonces, este es el sábado, el reposo, el séptimo día de nuestro Dios. Ahora vamos a ver el reposo que le fue dado al pueblo de Israel. Punto número 2. El reposo de Israel. Y vamos directamente a la palabra de Dios en Éxodo 20, 8 al 11. Aquí nos está hablando sobre los 10 mandamientos, y este viene siendo el cuarto mandamiento, específicamente sobre observar el sábado, observar el sabbat. Y veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esposa, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. O sea, ni nuestras hijas, ni los esclavos. ¿Quién tiene esclavos en este día? ¿Quién tiene un esclavo ahí trabajando ahí en su casa? Nadie, especialmente en Estados Unidos, eso no es permitido. Y si tienen a un esclavo, están haciendo mal. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces este sábado fue dado a Israel, y de esta manera ellos lo iban a observar. De esta manera que dice aquí que no trabajara nadie, no harán obras nadie, lo tenían que religiosamente observar. Pero no porque ellos lo observaron de esta manera, hoy nosotros tenemos que observarlo de esa manera. Entonces se preguntarán, hermano Elías, entonces ¿cómo va a ser que si Dios dice que lo hagamos porque es parte del mandamiento, pero me dices que no lo haga, entonces estoy desobedeciendo el mandamiento? No necesariamente. Y les voy a explicar más por qué es esto. Porque si lo queremos observar, como lo escribe la palabra de Dios aquí, creo que no podemos calificar para esto. Porque hoy en día trabaja el esposo, y por una razón la mujer también la ponen a trabajar. La cultura en Estados Unidos es muy diferente. Pero si el hombre no fue a trabajar porque le tocó descansar, pero la mujer fue a trabajar. Si el hombre y la mujer no trabajaron, pero a lo mejor la hija fue a trabajar. ¿Y qué tal aquellos padres que no tienen hijas? No, pues yo no tengo hija. Entonces no puedes calificar para este. Entonces hay tantos requisitos que uno tiene que mirar, que si no puedes llenar todos estos requisitos, ¿qué va a pasar contigo? No, pues si no pasa nada, Dios entiende. No. Los israelitas, obviamente ellos habrán deseado, no, pues es que tuve que trabajar en este día sábado porque no tenía para comer. Dios entiende. Vamos a ver lo que ellos tenían que pasar cuando desobedecían el sábado, cuando violaban la ley del sabbat. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Números 15, 32 al 36. Y este es un ejemplo sobre el juicio de un violador del sábado. Y vamos a ver si todavía hoy en día se puede practicar de esta manera o ya no. Dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día sábado. Pobre hombrecito. Andaba recogiendo su leñita, yo creo, para hacer algún tipo de trabajo, alguna obra, pero andaba recogiendo su leña en el día sábado. El día sábado, acuérdense, ellos tenían que reposar, ni ellos, ni las esposas, ni las hijas, ni los esclavos, ni el ganado, nadie podía trabajar. Pero él andaba recogiendo leña en el sábado. Pero vea qué es lo que le pasó. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés y Aarón. Lo llevaron entre Moisés, Aarón y toda la congregación. Entonces lo miraron y no dijeron, no, pues Dios entiende, no. Sino que ellos estrictamente tenían que seguir estas ciertas reglas. Lo agarraron al hombre, pobrecito, y se lo llevaron ante Moisés y ante Aarón. Y habrán pensado, no, pues Moisés es un hombre de mucha misericordia que lo perdonó. Vamos a ver. Dice,
Y el 34, y lo pusieron bajo guardia, porque no había sido declarado qué se había de hacer con él. No sabían qué hacer con él. Pero vean lo que mismo el Señor, mismo Dios le dijo a Moisés. Y vean qué tan grave la consecuencia era. Entonces el Señor dijo a Moisés: aquel hombre morirá irremisiblemente, que toda la congregación lo apedree fuera del campamento. Entonces toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como el Señor había mandado a Moisés. Este hombre, por desobedecer en el sábado, por andar ahí recogiendo su leñita, lo apedrearon hasta la muerte. Lo mandó mismo el Señor a Moisés que lo apedrearan y lo apedrearon allá afuera. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿a quién el día de hoy, que quiere observar el sábado religiosamente, que quiere observar el sabbat como los israelitas, a quién lo apedrean el día de hoy? ¿A quién? ¿Cuántos nos ha tocado apedrear a alguien por desobedecer el sábado? Y dirán: no, pues esta parte ya no aplica. No, o todo aplica o no aplica. En esta situación lo apedrearon al hombre. Imagínense, alguien que estaba de entre ellos. Es como el día de hoy, que alguien en la iglesia que desobedeció algo y lo vamos a apedrear. Pero esto es el sábado, el día de reposo que Dios le dio a ellos. Acuérdense, hay que recordar que el pueblo de Israel no tenía reposo. Ellos venían de la esclavitud de los egipcios. Entonces ahí ellos no tenían reposo. Ahí tenían que trabajar todos los días. Pero cuando el Señor los sacó de ahí, Dios les dio ese reposo físico donde ellos podían descansar un día, donde en 6 días iban a trabajar, cruzando el desierto, juntando cosas para sobrevivir, tantas cosas, pero el séptimo día Dios les dio que reposaran. El Señor les dijo: no hagan nada ese día, quiero que descansen, para que así todos vean que ustedes son mi pueblo, los que observan el sábado, los que observan el día del Señor. Ese día no hagan nada. Entonces, cuando los agarraban haciendo algún tipo de trabajo en ese día, los apedreaban hasta morir. O algunos no los apedreaban, pero los echaban fuera del campamento. Es que es casi lo mismo a morir. Pero si te echan fuera del campamento, pues vas a morir solo. Si en grupo te andas muriendo, ahora imagínate, en solo vas a andar más muerto. Entonces, este reposo fue dado a los israelitas. Pero entonces, vamos a hacer otra pregunta. Entonces, hermano Elías, ¿ya no cuenta este mandamiento? ¿Ya no hay manera de poder observarlo? También sí hay una manera de observarlo. Y esta realidad vamos a verla. Lo que les fue dado al pueblo de Israel era una sombra. Venía algo mayor, algo mejor, un descanso mejor por delante. Y para esto vamos a entrar al punto número 3. El punto número 3 habla sobre el reposo eterno. Y para esto vamos a ir también a la palabra de Dios. En Colosenses 2, vamos a leer el versículo 16 al 17. Vean lo que dice la palabra de Dios, a ver si lo captan. Por tanto, nadie nos juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respeto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. La realidad pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que acabamos de hablar, lo que practicaban los israelitas, fue solamente una sombra de lo porvenir. Cuando que vino nuestro Señor Jesucristo, Él es el sábado eterno. Él es el descanso eterno. Él es el séptimo día, nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos, vamos a leer unos versículos antes aquí en el mismo capítulo. Vamos a leer el 11 en adelante. Solo para que vean, aquí va a hablar sobre la circuncisión. Como para los israelitas fue una circuncisión física, que tenían que hacerlo. Pero para nosotros los cristianos, que vamos a ser judíos espirituales, que somos ya judíos espirituales, hubo otra circuncisión diferente, no hecha por manos de hombre, como dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Dice en el 11. En él también ustedes fueron circuncidados, con una circuncisión no hecha con manos,
al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Esta circuncisión que viene de Cristo es una circuncisión espiritual. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo lo habrían hecho ellos? Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, cuando en el bautismo uno es circuncidado espiritualmente, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios, que los levantó de entre los muertos, mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne. Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos no era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Al clavarla en su cruz también despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. La cruz, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hoy nos da esa circuncisión espiritual. Hoy ya no se practica ese sábado ritual religioso que practicaban los israelitas. Hoy nuestro sábado, nuestro reposo está en el Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo vamos a observar el sábado nosotros? ¿Lo observan o no? Los cristianos que creen en el Señor Jesucristo, que obedecen su palabra, están observando el día de reposo. El día de reposo no es un día, es una persona. No es un día, es un estilo de vida. Mientras tengas vida en la tierra y crees en el Señor Jesucristo, estás observando el sábado. ¿Estás obedeciendo los mandamientos? Entonces la respuesta es sí. Los cristianos observamos los 10 mandamientos. Pero el sabbat no es el sabbat que practicaban los israelitas. El sabbat de ellos era una sombra de lo porvenir. Pero nosotros tenemos la realidad. El sabbat, el descanso de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa entrada para volvernos judíos espirituales en el nombre del Señor Jesús. Si vas a la iglesia un sábado, está bien. Si vas a la iglesia el domingo, está bien. Pero dice la palabra de Dios, ya no se juzguen por cuál día está correcto, que el lunes, ya no se están juzgando, sino vean a la realidad, que es Jesucristo. En Él encontramos ese reposo eterno, solamente en Él. Y vamos a ver otra porción bíblica, donde habla sobre aquellos que les fue dado el reposo primero, pero no, por desobediencia no lo tomaron, y a hoy nos es dado a nosotros. Vamos a ver esto en la palabra de Dios en Hebreos 4, 1 al 11. Hebreos 4, 1 al 11. Vean lo que dice la palabra de Dios aquí. Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros, como a ellos, nos han sido anunciadas las buenas nuevas. Pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo, vean, sí entramos en el reposo, porque Él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo, aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. ¿Por qué lo dijo el Señor? Van a ver por qué dijo eso, que jamás entrarán en mi reposo. Puesto que falta que algunos entren en el reposo. Espérenme, si terminó Dios ya y el reposo se acabó y les fue dado, entonces ¿por qué dice aquí que algunos entren en el reposo? Todavía falta. Por eso les digo, mientras hay vida, hay esperanza para aquellos que no han entrado en el reposo. Y si estás en un reposo religioso y estás practicando tantas cosas, es tiempo que entres al reposo verdadero. Dice, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, hoy después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si escuchan hoy su voz, hoy en este día, no endurezcas tu corazón. Porque si Josué, imagínense, si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Todavía queda un día? El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas.
El que ha entrado en el reposo de Dios ya no hay obras que hacer. Pero no está hablando de obras físicas, no está hablando de ya no trabajar, de descansar, de solo estar en casa, no. Está hablando de una obra espiritual, así como la circuncisión era física antes y hoy ya no la hacen físicamente aquí nosotros los cristianos, los que nos llamaban gentiles. A hoy es una circuncisión espiritual. El sabbat, el día sabático, es un sabático espiritual. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. El 11. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de la desobediencia. Nuestro Dios nos ha dado a Jesucristo como nuestro reposo eterno. Entonces mira, hermano, si vas a la iglesia tales días, gracias a Dios. Recuerda que ir a la iglesia es importante para que nosotros vayamos a adorar a Dios. No es de tanto ir a la iglesia que solamente para pedirle que quiere un trabajo. Está bien, hay que pedirle, ¿por qué no? Él es nuestro Padre. Pero la mayor razón por la que vamos a la iglesia debe de ser porque queremos adorar a Dios, no porque queremos ir a pedirle a cada rato. Ir a pedirle, y estar diciéndole que quiero tantas cosas, está bien. Pero la primera razón debe ser adorar. Dios dice en su palabra que Él busca a esos adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Entonces, ve a la iglesia, hermano. Ve a la iglesia, hermana. Oyente, ve a la iglesia. Congrégate en una iglesia. Y si dirás, pero no hay iglesias aquí, o si en tu casa tienen reuniones espirituales, júntate también ahí. O a lo mejor solamente en un garage. O a lo mejor es en un parque donde se reúnen unos hermanos. Esas reuniones edifican tu alma, te ayudan en tu vida, te ayudan en tu caminar. Júntate con personas diferentes y verás la transformación también que Dios puede traer a través de tu vida. Entonces, este día de reposo lo encuentras en Jesucristo. No es malo ni ir a la iglesia ni el sábado ni el domingo. Si lo haces el domingo por la resurrección de Jesucristo, adelante. Si lo haces el sábado porque es el día que tu iglesia lo practica, adelante, hermano. Si estás en Jesucristo y has creído en Él, tu reposo, tus obras espirituales han terminado. Como dice su palabra también, que no por obras vas a recibir tu salvación, ni por obras vas a llegar a la vida eterna, sino que es por fe y por gracia por la que llegas a la eternidad con nuestro Dios. De la misma manera, tu sabbat, tus obras espirituales es por fe y tu gracia. Y las obras que hoy haces, lo que haces por Dios, lo que haces para Él, lo haces porque eres salvo. No haces obras para ser salvo, sino hacemos obras porque somos salvos y deseamos adorar y deseamos servir y agradar a nuestro Señor. Vean lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Dice así nuestro Señor Jesucristo: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús hoy te invita a su descanso. Hoy te invita a que en Él reposes. Y lo hermoso es de que nuestro Dios te da ese descanso, también físico, ¿por qué no? Cuando te encuentras en una dificultad, Dios está ahí. Cuando te encuentras enfermo, Dios te da la recuperación. Dios te quiere sanar. Cuando te encuentras en argumentos con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, Dios está ahí. Dios está contigo tanto físicamente, pero también espiritualmente. Dios ya te ha dado ese reposo eterno. Entonces, no hay días malos ni correctos. Esa es la realidad. La realidad no es un día, sino es una vida. No es un día, sino es una persona, que es Jesucristo. Ese es el sabbat, el sabbat verdadero. Ese es el día de reposo verdadero. Pero lo importante es creer en Dios, aceptar a Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida. No hay que ser como los hipócritas, que se creen muy santos, pero andan viviendo una vida doble. O aquellos que sienten que por sus obras ya ganaron la salvación. No. Aquellos que
que solo viven en la religión un tiempo y luego se van al mundo, luego vienen a la religión otra vez, luego andan dando vueltas, andan como, no somos ranas para andar saltando, somos hijos de Dios. Y si ya has puesto tu mente, tu mirada en el Señor, ya no dejes que Satanás te despegue de ahí, porque mira, Satanás quiere alejarte de la iglesia, Satanás te quiere despegar de tu fe. ¿Por qué? Porque cuando Él te aleja de tu fe, cuando Él te despega de tu comunión con Dios, ahí entra Él. Y Él quiere llenar ese vacío. Donde si Él te despega de ahí, Él va a llenar ese vacío. No lo permitas. Hay que usar ese orgullo para algo bueno, para lo de Dios. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y nadie me va a quitar de aquí. Yo le sirvo a Dios, yo vivo en el reposo de mi Señor Jesucristo y ahí estoy. Yo voy a la iglesia también para adorar a Dios. No hay que dejar que Satanás nos derrote, no hay que dejar que Él nos gane. Es lo que Él quiere, alejarnos de nuestra iglesia. Pero mira, Dios te quiere dar la vida eterna. Él extiende su mano hoy en este día y te dice: ven a mí que yo te daré ese descanso eterno. Reposa en esos pastos verdes ante mí de todas tus obras, que yo soy el descanso. Dios te ama, nunca olvides eso. Y como siempre, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.